¿Qué opina de las críticas hacia Sagan, específicamente eso que era cientificista? Mira, cuando te dicen cientificista, te lo adelanto, te lo está diciendo un filósofo que odia la ciencia y que necesita demostrar que la ciencia tampoco es para tanto. La filosofía es mucho más importante. No les hagas caso. Cientificista, encantado de la vida. Yo creo que el mundo físico solo se puede explicar mediante la ciencia. Que la filosofía no sirve para explicar absolutamente nada. Y que hay toda una serie de áreas del conocimiento que no son científicas y que por ello no tienen por qué preocuparnos. El derecho, la historia, la interpretación de los instrumentos, el desarrollo de tus técnicas, de tu mecánica de tiro en el baloncesto, de tu mecánica de disparo de penaltis en el fútbol, pues todo eso no es ciencia, son formas de conocimiento. No digo que todo sea ciencia, pero me van a acusar de decir que todo es ciencia, así que ¿para qué pierdo el tiempo con los creyentes? Con los creyentes en la filosofía. Lo que ellos tienen que señalar es que no, la ciencia no lo hace todo, en cambio la filosofía sí. Ay, mira qué bien, ¿y qué ha respondido la filosofía? Nada. ¿Ah? Sí, claro, su nada lo cubre todo. Su ignorancia es absolutamente universal y eterna. Mientras que el conocimiento de la ciencia pues, es limitado. Cada vez que descubrimos algo, descubrimos que no sabemos otro montón de cosas. Y la ciencia está descubriendo cosas todavía y no sabe casi nada. Sabe muy poquito. Lo sabe con certeza, pero sabe muy poquito. Claro que va a ser despreciable ante filósofos que creen que lo ignoran todo con toda alegría. Para siempre y desde siempre. No les hagas caso.